Arrancando eh, el Ayom Yom de hoy, unos 26 de Tishrei, habla sobre un tema que tiene que ver con el, el Shiur de Tania del día de hoy, que está basado en el capítulo 119 del Teilim, que de hecho lo dijimos hoy, y dice ahí, Leolam Hashem Dvorja Nitzava Shamayim, por siempre, Dios, tu palabra se alza firme en los cielos. Y hay toda una interpretación en distintos lugares del Tania, que lo transcribe el Alter Rebbe en el Tania en nombre de Baal Shem Tov, a pesar que se encuentra en otros lugares también esta explicación, en Midrash Teilim, según se menciona en el Likutei Torah, en el Mamar y Bayom Azei Ejaper. Que ahí el Baal Shem Tov explica que lo que dice el versículo, que tu palabra siempre se encuentra firme en los cielos, se refiere que la palabra de Hashem permanentemente está creando al mundo, así como leímos el Shabbat pasado, el comienzo de la Torá. Bereishit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Al comienzo Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó los cielos y la tierra? Dice en el Pirkei Avot, Basaram Amarot Nibra Olam. El mundo fue creado, digamos, con 10 expresiones, comenzando con el Bereshit, después que salga la luz, que se separan los cielos, etc. Viene el Baal Shem Tov y nos dice que aprendiendo este versículo de los Teilim, la palabra de Hashem está siempre firme en los cielos. Eso quiere decir que Hashem permanentemente está pronunciando las palabras del Bereshit, que eso es la energía que tiene el mundo. A ver, si uno tiene un aparato y se corta la energía eléctrica, si va la energía eléctrica, o el gas, si va al gas, o a lo que fuere, en el momento que se corta, el aparato deja de funcionar. El mundo funciona a través de estos 10, la energía del mundo es la palabra de Hashem. Y la palabra, y Hashem va pronunciando la palabra permanentemente. Si en algún momento dejaría de pronunciarla, el mundo volvería a Tohu Vabohu, a lo que era al principio. Para ello tuvo una intención particular el Alter Rebbe. Fue en el segundo día de la creación, cuando Hashem dijo haya firmamento, y este es el que se alza firme en los cielos. Esta asociación por medio de la referencia será por memorial eterno de que el segundo día de la semana, o sea, el lunes, que tiene que ver con el segundo día de la creación, nació el Baal Shem Tov el 18 Jai Elul. O sea, hay toda una relación incluso con este día, y especialmente el año que se creó el Ayom Yom era exactamente igual que este año. Digamos, Rosh Hashanah también había sido jueves y viernes. Entonces tiene que ver con el nacimiento del Baal Shem Tov, que fue también un día lunes, 18 de él. Había un Sheliach del Rebbe, de los primeros Shluchim, si no me equivoco, fue incluso un Shliach del Rebbe anterior, en Chicago, Estados Unidos. Se llamaba el rabino Shloime Zalman Hecht. Los Hecht son una familia muy popular en Chabad. Había un señor, creo que era Galicianer, que había llegado a Estados Unidos y tuvo 6 hijos varones. Y los 6 fueron rabinos. El más famoso se llamaba Jacob Yehuda Hecht, que dirigió un montón de instituciones de Chabad, estaba en la mano derecha, una de las manos derechas del Rebbe para muchísimas instituciones, que era más conocido como JJF. Había otro rabino que fue gran rabino de una sinagoga
en Ocean Park, en la zona de Ocean Park o en Brooklyn, que se llamaba Abraham, otro se llamaba Itzhok, que fue el Sheliach en Nueven, otro se llamaba Sholem, otro se llamaba Pérez, y después tienen un montón de nietos que ellos ya fueron compañeros míos y ahora los hijos son compañeros de mis hijos, digamos, pero y sigue la cadena. El mayor se llamaba eh, Shloime Zalmen. Este Shloime Zalmen un día, cierta oportunidad le escribe al Rebbe y le dice al Rebbe como que él ve que su trabajo no tiene los frutos que él desearía. Entonces le dice, le pide al Rebbe que mande otro Shliach, que seguramente va a ser mejor el trabajo. Escucha la respuesta del Rebbe. El Rebbe le contesta así: voy a mandar un nuevo Shliach a Chicago. El nombre de ese Shliach es Shloime Zalmen Hecht. O sea, que era él mismo. ¿Qué le quiso decir al Rebbe? Que la persona permanentemente tiene desafíos y permanentemente puede y debe y tiene todas las condiciones y cualidades para, para progresar, para mejorar, para reformularse, por decirlo de alguna forma. Y esto tiene que ver con la parshá de la semana. La parshá de la semana es Noah. Sabemos que el mundo estaba corrupto, corrompido, había mucha mezcla, los animales se mezclaban, la gente se mezclaba, mucha promiscuidad en el mundo y ayer decidió que llegó el momento, digamos, terminó esta etapa, como lo explica el Hasidut, esta etapa del mundo y ahora tiene que venir otra etapa que va a venir acompañada de la Teshuvá, de la posibilidad de arrepentirse y de corregir, digamos, a repetirse, y eso va a ser después de que venga el Mabul, el diluvio, y haga una limpieza especialmente espiritual, purifique al mundo. Hablamos un poquito esta mañana, los que estuvieron en el Shiur, pero repito rápidamente, Noah, hay dos opiniones quién era Noah, que Noah era un tzadik, la Torah misma lo dice. Es la única persona que la Torá lo llama tzadik. Una persona piadosa, una persona recta, correcta. Sin embargo, Noah, así como por un lado era un tzadik, por otro lado fue un tzadik que se quedó quietito en su lugar. No fue como Abraham, que Abraham salió a difundir el nombre de Dios por doquier, sino él se quedó quietito. Ayer le dijo, antes de construir el arca, fue y construyó el arca. De hecho, la construcción del arca tardó, de la Teibá, tardó 120 años. ¿Para qué? Por si va a venir, cuando venga la gente, le pregunte a Noah por qué es lo que está haciendo. Entonces Noah, y de hecho lo hacía, Noah le contaba lo que va a pasar. Mire, si ustedes no se portan bien, va a venir un diluvio. Pero él no salió a difundir, no salió con un carro, con lo que sea, con un caballo, a dar vueltas por el mundo para difundir que la gente se porte bien. Y esto es porque Noah no confiaba en las cualidades que él tenía. Noah era un tzadik, pero él pensaba, Hashem dice una cosa, hay que hacerle caso a Hashem. Eso no hay lo que hablar. Pero avanzar más, él sentía que no tenía las cualidades para hacerlo. Y ahí estuvo el gran error de Noah. Noah tenía la posibilidad de transformar al mundo. Como dicen en algunos libros que el diluvio igual hubiese venido si el mundo se hubiese portado bien, pero hubiese tenido otra connotación, hubiese venido de otra manera. Pero Noah no lo hizo. Nosotros los Yehudim, y lo hemos hablado muchas veces, nosotros creemos en la reencarnación. Cuando un alma, una neshama, no cumple con su misión
a pleno. Entonces Hashem lo manda nuevamente, se inviste en otro cuerpo para completar la misión, corregir o completar la misión que se le encomendó en encarnaciones previas. Había un gran cabalista, tal vez de los más famosos de los últimos 500 años, que se llamaba Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Yitzhak Luria estuvo en Tzfat y es el famoso Arizal, ¿no? Que está la mikve del Arizal ahí en Tzfat, él está enterrado ahí en el cementerio. Bueno, muy, muy famoso y muy interesante todo lo que se escribe de él y lo que él nos dejó. Y dentro de los temas que él habló sobre las almas y sobre él escribió un libro que se llama Sefer Gilgulim, el libro de las reencarnaciones. El Arizal explica que quién fue una reencarnación del alma de Noah para completar y corregir lo que Noah no hizo. ¿Quién fue? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vino a corregir el alma de Moshe Rabbeinu, era un alma que tenía chispa del alma de Noah, que vino a corregir lo que Noah no había hecho. Y vamos a ver unos cuantos casos que vamos a ver una gran similitud entre Noah y Moshe, o entre Moshe y Noah, pero cómo Moshe realmente sí corrigió, el tema era similar y Moshe lo corrigió. Por ejemplo, cuando fue todo el episodio del becerro de oro, sabemos que Moshe estaba en el Shammai, estaba en el monte Sinaí, arriba, estaba en el cielo, recibiendo las primeras tablas, estudiando la Torah y recibiendo las primeras tablas de la ley, y ahí fue que el pueblo, por el motivo que fuera, que se confundieron de tiempo, pero no es este el momento de explicar lo del becerro de oro, pero sí la actitud de Moshe. El becerro de oro lo estaban haciendo. Y Hashem le muestra a Moshe que están haciendo el becerro de oro, le dice, ¿sabes qué, Moshe? Ya está, este pueblo, como diciendo, hace apenas 90 días que salieron de Egipto y mira lo que están haciendo. Entonces están haciendo idolatría. Por otro lado, yo le prometí a Abraham que el pueblo, que va a salir el pueblo, a tener poderío, etcétera. ¿Sabes qué? Te voy a hacer a vos. Vos vas a ser, vos con tus hijos van a ser el pueblo elegido, el pueblo que va a seguir con la línea de Abraham. ¿Qué hizo Moshe? Moshe no solamente que pidió clemencia por el pueblo de Israel, como vamos a ver ahora enseguida, sino voy a tener en otro detalle. Moshe le dijo así, Hashem, si vos no perdonás al pueblo de Israel, Meheini nami sifreja, borrame de tu libro. Y entonces Hashem tomó nota, o sea, Moshe avanzó, Moshe sabía que podía presionar a Hashem también, o sea, no solamente aceptar lo que Hashem dice, sino que también uno lo puede presionar en el buen sentido a Hashem, y Hashem escuchó. Ahora miren qué interesante. Las aguas del diluvio se las llama Mei Noah, las aguas de Noah. La palabra que Moshe utilizó para decirle a Hashem, Meheini Nami Sifreja, borrame por favor de tu libro, Meheini son las mismas letras que la palabra Mei Noah, agua de Noah. Vemos como Moshe vino a corregir el error de Noah. Y así también uno puede, la palabra siguiente dice Mejeinina, borrame por favor. Mejeinina son las mismas letras que forman la palabra Minoach Ani. De Noah vengo yo. Fíjense cómo encaja todo perfectamente. O sea que, por supuesto, como Moshe tuvo una misión muy importante,
que era sacar al pueblo de Egipto y todo lo que ya sabemos que hizo, pero dentro de la misión estaba corregir lo de su ancestro Noah, que el alma era la misma. Cuando Noah sale del arca, dice que Noah plantó un viñedo. De ese viñedo que Noah plantó, eh, se emborrachó. Y cuando Noah se emborrachó, bueno, ahí hubo todo un tema con los hijos, se desnudó, etcétera, etcétera. Como ya van a ver más adelante en la parasha. ¿Cómo dice la Torá? Vayogel. Cuando Moshe va a hablar con el pueblo de Israel, perdón, con Hashem, para pedir clemencia para el pueblo de Israel, ¿qué palabra utiliza? Vayejal es la misma palabra, con otra interpretación, pero la Torah utiliza la misma palabra. Sigamos adelante. Sabemos que Noah, cuando, cuando para salvarse, Hashem le hizo construir un arca. ¿Cómo se llama el arca? El arca se llama Teibat Noah, el arca de Noah. Cuando Moshe nació, la madre lo mantuvo escondido durante 3 meses y después, cuando ya lo vinieron a buscar a Moshe, que corría peligro, lo puso en una canastita y la puso sobre el río con toda la historia, que lo encontró la hija del faraón y yo lo adoptó como hijo y después vino la hermana, se lo llevaba la mamá para que lo amamante, etc. ¿Cómo se dice canastita? ¿Cómo la llama la Torá la canastita? Al Moisés, ¿cómo lo llama? No dice un Moishelet, lo puso adentro de un Moshe. Dice, lo puso adentro de una Teibá. O sea, fíjense que Noah y Moshe estuvieron en la misma, la Torá lo llama con el mismo nombre. Y más aún, Noah estuvo sobre las aguas y Moshe también estuvo sobre las aguas. Entonces vemos que no solamente porque Larisa lo dice, y con eso nos alcanza para entenderlo, sino más aún vemos que hay una serie de coincidencias entre la vida de Noah y la vida de Moshe, con la diferencia que Noah, digamos, arrugó en los casos y Moshe avanzó, Moshe siguió para adelante, Moshe corrigió los errores de Noah. Eso no quiere decir que Noah no sea un tzadik. Moshe era un tzadik y Noah, la Torah misma dice que era un tzadik, pero un tzadik que no supo, digamos, o no pudo pedir por toda su generación. Y esta es la enseñanza para todos nosotros. La enseñanza es que nosotros no tenemos que quedarnos quietos, sino que nosotros tenemos que luchar para corregir o errores de generaciones previas. Y de hecho, nuestra generación y la generación de nuestros hijos, nuestros nietos, uno ve cómo se están corrigiendo muchísimos errores o falencias que hubo en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. No estamos acá juzgando a nadie. Era una generación muy difícil, la generación de la guerra y enseguida de la posguerra. Pero la realidad es que hubo un gran bajón en el pueblo de Israel y nuestra generación es la que está intentando corregir y crecer en base a todas estas correcciones. O sea que nosotros podemos hacerlo. Hay una historia que escuché hoy de la posguerra en Estados Unidos, posguerra mundial. Era el año, creo que 1946. Ustedes saben, bueno, muchos Yehudim se salvaron, bueno, la mayoría no, pero muchos se salvaron. Entre los que se salvaron estaba el Rebbe de Bobov. Bobov era una comunidad que estaba en el sur de Polonia, en la zona donde se llama Galicia, eran galicianer, una comunidad jasídica muy grande. Baruch Hashem hoy está reconstruida y también es muy grande.
especialmente en Estados Unidos, creo que en Israel también, pero en Estados Unidos especialmente. En ese momento el Rebbe de Bobo perdió a toda su familia y llegó a Estados Unidos y prácticamente no tenía Hasidim, no tenía, no sé si tenía un minyan siquiera. Él se llamaba Rav Shloime Alberstam. Es, Alberstam es un apellido hasídico de mucha élite, digamos. Muchos rebes se llamaban con este apellido. Bueno, pero él era un luchador a favor, por supuesto, para salvar a Yehudi. En Estados Unidos había una ley y la ley no permitía que haya refugiados de la guerra en Estados Unidos. Era muy difícil entrar a Estados Unidos. De hecho, se sabe, está el famoso barco, ¿cuál era? El Éxodo, que quiso llegar a Estados Unidos, o cuál, no me acuerdo cuál, y después se tuvo que volver, y bueno, hay un montón de historias. Entonces, el Rebbe de Bobo, el Rav Shloime Alberstam, empezó a buscar, a ver, para hablar con alguien, para corregir esto. Empezó a averiguar y había el que era el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado o de la Cámara de Representantes ahí en Washington en aquella época para ver quién entraba, quién no, todo el tema de la inmigración, era un yehudí que se llamaba Sol Bloom. Yo lo googleé hace un rato, quería ver bien los detalles. Sol Bloom vive en una familia judía, primero era un artista y del año 1923 al año 1949 estuvo en el Congreso de los Estados Unidos. Y Sol Bloom tenía una cualidad. Era un tipo muy recto, incorruptible. Entonces, si la ley dice blanco, él hacía blanco. Y eso lo puso muy duro para poder salvar a los judíos. Entonces Reb Shloim me dijo, yo voy a ir a hablar con este hombre. En aquella época, viajar de Brooklyn o Manhattan, donde vivía, hasta Washington no era fácil. No tenía plata. Consiguió algo, se tomó un autobús y se fue a Washington. Cuando llegó a Washington no tenía ni plata para ir a un hotel. Entonces se fue a un shul, se fue a un shul, un Betacneset. Se acostó a dormir ahí en el Betacneset. Perdón, me olvidé un detalle. Él le mandó una carta o sea, la secretaria del diputado de Sol Bloom, y después de un tiempo le llegó que tiene una cita tal y tal día, pero como Sol Bloom está tan ocupado, solamente le va a dar 5 minutos. Y él viajó por esos 5 minutos. Llega al Congreso de Estados Unidos a la hora señalada, a la hora correcta, se sienta ahí a esperar, se acerca a la secretaria, le dice, yo soy Shloime Halba, imagínense un rabino con barba, peyes, sombrero redondo, saco largo, ¿no? Ahí en el Congreso de Estados Unidos es bastante raro, entre toda la gente que había ahí. Bueno, le avisan, se anuncia ante la secretaria, le dice, bueno, que se siente que espere. Pasaron como 2 horas y recién ahí lo llamaron. Y la secretaria le dice, puede pasar, pero recuerde que tiene 5 minutos nada más. Cuando el Rab entra, está el hombre, Sol Bloom, sentado, ni levanta la cabeza, le dice, tome asiento. Pero el tipo seguía en sus cosas, seguía escribiendo, mirando, tenía carpetas, un montón de cosas para hacer. Ni lo mira, entonces le pregunta, pero sí, míralo, ¿quién es usted? ¿Cuál es el motivo de la visita?
Entonces el rabino, que apenas ni hablaba inglés, no sé ni en qué idioma le habló, por ahí le habló en yiddish, el rabino le dice, sabía que tenía que decirle algo que lo impacte, si no el hombre ni lo va a escuchar ni va a servir para nada. Entonces le dice, mi nombre es, ni le dijo que era un rabino, le dijo, mi nombre es Shloime Alberstam, soy un judío sobreviviente de la guerra, nací en Galicia, en Polonia, y soy una persona que soy un transgresor de la ley. Así le dice. Imagínense, se lo dice a un diputado o senador que es todo lo contrario. Y él le dice, soy un transgresor de la ley. Ahí el hombre se sorprende, levanta la cabeza y ahí lo ve. ¿Qué quiere decir que sos transgresor de la ley? Entonces le empezó a decir, yo para salvar a un yehudí, si tengo que transgredir la ley, transgredo la ley. Y así fue y así hice cuando estaba en Galicia con los pogroms que había contra los judíos. Y así fue antes de la guerra y cuando estuve en el campo de concentración. Si podía salvar a alguien estando en el campo de concentración y eso representaba tener que transgredir la ley, lo hacía. Y así, y yo sé que usted es una persona muy correcta y muy derecha, y sé que hay una ley, pero hay un montón de Yehudim que están preparados, listos y necesitan entrar acá a Estados Unidos, y usted es el presidente de la comisión autorizadora, y por cumplir la ley, todos estos Yehudim no pueden entrar. Cuenta el Rab, el Bobo Rebbe, el Rab Alberstam, que cuando terminó de hablar le empezaban a caer lágrimas a este Yehudi. El tipo le dijo, me voy a ocupar. Y el tipo que estaba en una lucha contra otra comisión, que también había Yehudim, que se llamaba, está conocido, Brexon, si van a mirar en Wikipedia la historia de este Sol Bloom, van a encontrar todo esto parte de lo que yo les estoy contando, que él tenía un tema con los Brexon, que en realidad era Peter Brexon, que en realidad se llamaba Peter Cook o Hillel Cook, perdón, Hillel Cook, que era un sobrino del Rabba Rashi de Israel, pero bueno, no viene al caso ahora. El tema es que cambiaron la ley y pudieron entrar miles y miles de Yehudim a Estados Unidos. Gracias a este Rab Albert el Bobo Guerrero. Y esto es lo que tenemos que saber nosotros. Una de las cosas que representan las aguas de Noah, lo que representa la Pasha esta semana. Hay desafíos y a veces desafíos difíciles, pero si se nos presentan los desafíos, por más que sean aguas del diluvio, seguro que tenemos todas las posibilidades de transformar estas aguas del diluvio como lo hizo Moshe Rabbeinu, como les conté antes. Mañana, si Dios quiere, seguimos con este tema que es apasionante.